porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos desde los jardines del Museo Arqueológico en pleno centro histórico de la capital de la República. Y desde aquí los invitamos para que disfruten de las diferentes actividades y talleres que el MUSA tiene disponibles para ustedes. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un pequeño avance de los temas que trataremos a continuación. Junta Nacional de FECODE definió un paro nacional de 24 horas el próximo 25 de julio por el incremento de amenazas y asesinatos en contra de docentes y líderes sindicales, así como por el incumplimiento de los acuerdos. Protocolos de la evaluación de desempeño para el 2019 limitan la labor del maestro e ignoran el contexto en el cual se desempeñan. En Encuentro aclaramos los alcances de la sentencia de unificación de jurisprudencia que amplía el derecho de los docentes para acceder a la pensión gracia. En la Junta Nacional que se llevó a cabo esta semana que termina aquí en la capital de la República, se acordó la realización de una jornada de paro nacional de 24 horas el próximo 25 de julio, con dos motivos claros. El primero, rechazo contundente al incremento de asesinatos y amenazas en contra de los educadores en el país y, cómo no, por el incumplimiento a los acuerdos con la Federación. El martes 17 de julio se realizó la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en la cual se convocó a paro nacional del Magisterio por 24 horas para el próximo 25 de julio, día en el que se desarrollarán marchas en las principales ciudades del país con el objetivo de rechazar el incremento de amenazas y asesinatos contra líderes sociales y sindicales. El Magisterio exige durante esta movilización garantías de seguridad para los maestros en diferentes regiones de Colombia, pero también solicita al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados en junio de 2017. Para FECODE, las instituciones educativas continúan con deficiencias en infraestructura, dotación, transporte escolar y falta de inversión ocasionada por la demora en la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Los docentes exigirán al Ministerio de Educación la expedición inmediata de los decretos sobre escuelas normales, el reconocimiento y pago de prestaciones de ley, salud y seguridad en el trabajo, ya que las múltiples fallas en la prestación del servicio de salud no disminuyen, en gran parte porque la cartera de Educación y la fiduprevisora no ejercen el control necesario para que las entidades prestadoras cumplan con lo establecido en los contratos. Durante la Junta Nacional, FECODE también rechazó la aprobación de vigencias futuras hasta el 2022 para 13 colegios en concesión, realizada por la mayoría del Consejo de Bogotá a petición de la Secretaria de Educación, María Victoria Angulo, quien será la nueva ministra de Educación en el gobierno de Iván Duque. Por todas las razones planteadas durante la Junta Nacional, el próximo miércoles 25 de julio, el Magisterio Nacional saldrá a las calles para exigirle al actual gobierno que cumpla los acuerdos antes de que Juan Manuel Santos entregue su puesto como mandatario nacional. La ola de violencia en contra de los y las maestras en el territorio colombiano se ha agudizado en los últimos meses, razón por la cual maestros del país aprovechan las cámaras de encuentro para denunciar las amenazas, los asesinatos y los atentados, así como las desapariciones de algunos educadores por parte de presuntos grupos al margen de la ley. Docentes de varias regiones del país, entre ellas Nariño, Cauca, Caquetá, Valle del Cauca y Córdoba, ahora viven con miedo y zozobra, ya que el gobierno nacional no ha hecho nada para encontrar a los responsables de estos hechos. Si bien es cierto, han bajado los homicidios contra los docentes colombianos, el nivel de amenazas permanece. Nosotros podemos asegurar que en los últimos 3 años el nivel de amenazas oscila entre los 250 y los 300 docentes amenazados a lo largo y ancho del país. Un claro ejemplo del incremento de los asesinatos a maestros fue el homicidio de un docente del municipio de Curillo, Caquetá, quien trabajaba en la institución educativa rural Horizonte. El maestro ya había recibido amenazas y había sido trasladado desde el municipio de Cartagena de Chairá hasta Curillo, donde finalmente fue apagada su voz.
Ya en el departamento, en lo que va corrido del año, llevamos aproximadamente 30 docentes amenazados desplazados. Y el día 16 de julio, una vez reiniciamos las labores educativas, en el segundo semestre, vilmente es asesinado el compañero Juan de Jesús Moreno Palacio. La exigencia para la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría es garantizar el derecho de la vida de cada una de las personas que piensan distinto a un gobierno neoliberal y economista, el cual pretende imponer su pensamiento. Tenemos ahora concretamente contra la subdirectiva de Florida, la subdirectiva de Jumbo y contra algunos compañeros del norte del Valle individualmente. Muerte hace mes y medio aproximadamente, mataron a un compañero en el municipio de Dagua. En el caso de Nariño, pues en particular la costa, hay maestros sufriendo estas amenazas, en sectores como el municipio de Policarpa también padecen todo este flagelo. En Bogotá, la maestra María Eugenia Londoño también fue víctima de una de las intimidaciones. Por esta y más situaciones, el magisterio entrará en paro nacional de 24 horas el próximo 25 de julio por la vida de los líderes sociales y el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional. Y a esta hora el secretario de Asuntos Internacionales de FECODE, el profesor Francisco Torres, le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Ante la ola de violencia que se ha abatido sobre el país y que ha cobrado centenares de víctimas, principalmente de líderes sociales, políticos, populares y sindicales, el Comité Ejecutivo de FECODE ha convocado al magisterio y al país entero a una jornada nacional de protesta para el próximo 25 de julio, con el objeto de rechazar esta situación de violencia, de negación de la vida, para exigirle al gobierno nacional acciones serias que resuelvan estos problemas y para darle nuestra solidaridad y nuestro afecto a las víctimas y a los deudos de las víctimas de estos terribles hechos. De otro lado, rechazamos la violación de los acuerdos por parte del gobierno de Santos en financiación, en preescolar, en alimentación escolar, en transporte, en lo que tiene que ver con la situación de los maestros del 1278 en sus ascensos. Y por último, rechazamos los protocolos de evaluación de desempeño, que son una manera de colocar a los maestros en situación de inestabilidad laboral para hacerle perder sus empleos. Estamos en la lucha y nos vemos el 25 de julio, todos, absolutamente todos. Cartagena, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali. Se movilizarán este 25 de julio en rechazo a la ola de violencia en contra de los maestros y los líderes sociales en el país. Por el cumplimiento de los acuerdos, paro nacional de 24 horas convoca FECODE. Elecciones FECODE CUT 2018-2022. Cronograma. Del 23 al 31 de julio, inscripciones de listas. Del 1 al 10 de agosto, modificación y registro de listas. 10 de agosto, sorteo números de lista. 30 de agosto, envío censo electoral oficial a los sindicatos regionales. 21 de septiembre, votaciones FECODE CUT en los 1.122 municipios del país. Por el fortalecimiento de la democracia y el movimiento sindical. 21 de septiembre, todos a votar. FECODE y la CUT definieron el cronograma para el desarrollo de la contienda electoral que se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre. Así que tenga en cuenta las siguientes fechas. La resolución número 2 del 3 de julio de 2018 estableció que la elección del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y de los delegados a la Asamblea General Federal se hará por el voto directo de los afiliados a los sindicatos filiales mediante el sistema de tarjeta electoral física en los 1.122 municipios del país. Las listas de los candidatos a la Asamblea General Federal se inscribirán ante la Comisión Departamental o Distrital de Garantías Electorales. Los afiliados que quieran participar en las elecciones podrán bajar el formato de inscripción de la página web de FECODE o solicitarlas en las oficinas de la filial.
El periodo de inscripción de listas se realizará hasta el 31 de julio en las oficinas de los sindicatos filiales. Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos, como ser miembro activo de cualquiera de los sindicatos filiales por un tiempo no menor de 5 años, ser trabajador activo nombrado en propiedad o estar en comisión sindical en el momento de la elección y acreditar por lo menos 5 años de servicio, entre otros. Las modificaciones y retiro de las listas se podrán hacer del 1 al 10 de agosto. Dicha modificación la realizará la cabeza de lista o uno de los integrantes de la misma con previa autorización escrita de este ante la Comisión de Garantías Electorales, respectivamente, departamental o distrital. El envío del censo electoral oficial desde FECODE a los sindicatos regionales y a la Comisión de Garantías Electorales se hará el 30 de agosto. La entrega por parte de los sindicatos filiales de los listados y material electoral a las subdirectivas municipales se realizará a más tardar el 14 de septiembre. Finalmente, las elecciones se realizarán el 21 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De acuerdo con la resolución 00518 para las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional y subdirectivas departamentales y delegados para el 7º Congreso de la CUT, la inscripción de listas se realizará radicando el formato ante el Tribunal Nacional Electoral o ante los tribunales departamentales electorales hasta el próximo 30 de julio de este año. Cada sindicato definirá, con base en el censo sindical depositado en la CUT, el número de delegados e inscribirá las listas para la correspondiente votación y elección de delegados. Las modificaciones y retiro de las listas se podrán hacer desde el 1 hasta el 10 de agosto, siendo el último día el sorteo de la numeración de listas. La fecha límite para la distribución de puestos y urnas de votación será el 1 de septiembre, fecha en la cual cada subdirectiva las informará al Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal Nacional Electoral. Las votaciones se llevarán a cabo el día 21 de septiembre desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche a través de tarjetas electorales físicas. Definidas las fechas para la contienda electoral del 21 de septiembre, FECODE y la CUT se encargaron de establecer los comités de garantías electorales, entes que van a definir y a garantizar el cumplimiento, la transparencia y la imparcialidad del mismo. Durante las elecciones del Comité Ejecutivo y delegados a la Asamblea General de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para el periodo 2018-2022, la Comisión de Garantías Electorales estará constituida por 11 integrantes, quienes serán los responsables de brindar y asegurar la libertad, igualdad e imparcialidad a cada uno de los electores y candidatos para este proceso. Nosotros somos maestros y tenemos que ser un ejemplo para el país en cuestión de transparencia y democracia en los procesos electorales de la Federación. De igual manera, la Comisión de Garantías Electorales de FECODE deberá recibir las quejas y reclamos que se presenten durante el proceso electoral, darles respuesta oportuna, divulgar los resultados oficiales y diligenciar y hacer entrega de los certificados a los elegidos en cada evento electoral. Llamamos a los maestros a que se remitan a la resolución 01 de abril y la resolución 02 de julio, donde se plantean todos los requisitos, todo el proceso, las condiciones y las fechas y los plazos para este proceso electoral. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores también realizará su jornada electoral para elegir al Comité Ejecutivo Nacional, las subdirectivas departamentales y los delegados para el 7º Congreso de la CUT. El Tribunal Nacional Electoral, que garantizará la transparencia en este proceso, estará conformado por 5 principales y 5 suplentes. En cada región existirá un tribunal electoral que será elegido por el respectivo Comité Ejecutivo de la subdirectiva departamental por el mecanismo de quociente electoral. Estamos convocando a todas las organizaciones sindicales, a la CUT a nivel departamental, que tengan los tribunales nombrados de acuerdo a los reglamentos y a los estatutos y que garanticemos los puestos de votación. Los procesos electorales, tanto de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación como de la Central Unitaria de Trabajadores, se realizarán el viernes 21 de septiembre. Los nuevos protocolos de la evaluación de desempeño que comenzarán a regir a partir del 2019 limitan la labor del maestro, atentan contra su estabilidad laboral y los reducen a un simple operador.
El Ministerio de Educación Nacional puso a disposición los protocolos para la evaluación anual de desempeño de los docentes y directivos docentes regidos por el Estatuto 1278, los cuales empezarán a regir desde el 2019. Para el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, estos protocolos buscan estandarizar la práctica pedagógica, ejerciendo un control político e ideológico de la profesión. El Ministerio de Educación Nacional siempre se ha limitado a herramientas tecnocráticas, limitadas, que no tienen en cuenta los proyectos educativos institucionales, los contextos y la particularidad de los colegios donde desempeñamos nuestras labores. De acuerdo con el magisterio, este modelo de evaluación obliga a los docentes a seguir de manera sumisa las orientaciones del gobierno sobre calidad. Es una herramienta de manipulación y control del docente para que trabaje en favor únicamente de los estándares y del índice sintético de calidad. Es un quehacer pensado desde lo mecánico, desde lo instrumental, desde lo operativo, pensando como si el docente fuera una máquina y creyendo ingenuamente que esa máquina va a dar resultados de calidad. Ahora, el otro problema negativo es que descansa toda la responsabilidad en los docentes. Para el CEID, desde la Guía 31, la Directiva Ministerial 26 sobre evaluación de docentes y directivos docentes, se establecieron herramientas que no tuvieron en cuenta la voz de los maestros. Ahora, con los nuevos protocolos de evaluación que se establecieron de forma unilateral a partir de un acuerdo de la Comisión Nacional de Servicio Civil, lo que se hace es reducir aún más la labor del maestro. En el fondo lo que se pretende es establecer un currículo único nacional, un tipo ideal de maestro, un maestro operador, funcional, que no piense, que no tenga creatividad. Y los protocolos de desempeño laboral son la muestra de eso. La última directiva ministerial, la resolución 25, lo que hace es refinar más ese mecanismo de control, es ese dispositivo que se han construido desde escritorios y tienen en cuenta la educación, las particularidades y elementos pedagógicos, que es por lo que siempre hemos peleado los maestros para nuestro desempeño laboral y para nuestra evaluación de desempeño anual. Estos protocolos, que apuntan a las directrices de la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo, buscan reducir la nómina de maestros, ya que con 2 evaluaciones que pierda un docente, este podría ser destituido del cargo. Información de interés para el magisterio colombiano, en la voz y en la presencia del tesorero de FECODE, el profesor Libardo Ballesteros. Buenos días a todos y todas. El sindicato filial de FECODE, la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, y la Asociación de Educadores de Barranquilla, ADEBA, vienen en un importante proceso de unificación. Desde el Comité Ejecutivo vemos muy positivo este adelanto histórico, porque cumple con un mandato de la Asamblea General de FECODE. La unidad del magisterio será la que nos permita alcanzar avances en esta lucha continua. Precisamente ahora se plantean retos preocupantes con la llegada del nuevo gobierno nacional. Esta semana el Consejo de Bogotá aprobó la continuidad de los colegios en concesión, el mismo día que el presidente electo nombró como responsable de esta cartera a la actual secretaria de Educación distrital como la próxima ministra de Educación. Desde ya la invitamos a respetar el espíritu de acuerdo con FECODE y el derecho a la negociación. El gobierno actual sigue sosteniendo que cumplió con los acuerdos firmados el año pasado, pero por esta falta de compromiso, la crisis educativa se profundiza. La salud de los maestros cada vez está más deteriorada. El Estatuto 1278 se enfrenta a un congelamiento. No hay campaña para declarar las escuelas territorio de paz. Peor todavía, la Comisión Nacional del Estado Civil de manera arbitraria pretende modificar los protocolos de la evaluación de desempeño y por una omisión del Ministerio estamos sin salud y seguridad en el trabajo. El panorama es grave. Se avecinan días difíciles y de lucha, por eso invitamos al magisterio colombiano a permanecer firmes, pero también a escuchar las propuestas, a pensar en el bienestar y refrendar la democracia sindical el 21 de septiembre, día de las elecciones de FECODE y la CUT. Cada voto es importante en la defensa de nuestros derechos. Elecciones FECODE CUT 2018-2022. Cronograma: del 23 al 31 de julio, inscripciones de listas. Del 1 al 10 de agosto, modificación y registro de listas. 10 de agosto, sorteo números de lista.
30 de agosto, envío censo electoral oficial a los sindicatos regionales. 21 de septiembre, votaciones FECODE-CUT en los 1.122 municipios del país. Por el fortalecimiento de la democracia y el movimiento sindical. 21 de septiembre, todos a votar. Cartagena, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali. Se movilizarán este 25 de julio en rechazo a la ola de violencia en contra de los maestros y los líderes sociales en el país. Por el cumplimiento de los acuerdos, paro nacional de 24 horas convoca FECODE. Hoy en Encuentro aclaramos la sentencia de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado del pasado 21 de julio, en el que se especifica qué maestros podrán tener acceso a la pensión gracia después de 1990. El Consejo de Estado expidió la sentencia de unificación jurisprudencial 11 de la sección segunda, en la cual analizó algunas situaciones jurídicas que se planteaban al interior de las peticiones de reconocimiento de pensión gracia y en el trámite dado por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. El Consejo de Estado debió analizar la figura jurídica del situado fiscal y del Sistema General de Participaciones. En segundo término, analizó las pruebas idóneas para el reconocimiento de la pensión gracia. En tercer lugar, el Consejo de Estado debió estudiar si por el hecho de que en la vinculación de un docente territorial hubiese intervenido el delegado del Fondo Educativo Regional, por ese solo hecho, este docente territorial se convertía automáticamente en docente nacional. La Ley 91 de 1989 otorga a los docentes que se han vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 que tengan 20 años de tiempo de servicio y 50 años de edad la pensión gracia, la cual es equivalente al 75% del salario que devenga en ese momento. La pensión solo será otorgada a docentes territoriales, es decir, a los nombrados por alcaldes y gobernadores. El Consejo de Estado estableció que la única prueba idónea para el reconocimiento de la pensión gracia a un docente territorial es la presentación del acto administrativo de vinculación, aclarando o estableciendo el tipo de plantel en el cual se va a ubicar. Esta sentencia de unificación jurisprudencial aclara que un docente que haya sido nombrado por un gobernador o un alcalde con recursos que se giraban a través de fondos educativos regionales del citado fiscal se consideran como docentes territoriales, es decir, que tienen derecho a obtener la pensión de gracia. De igual manera, los docentes que fueron nombrados después del 90 y con recursos del FER siguen siendo docentes territoriales accediendo a esta pensión. Como prueba de ese nombramiento se debe tener en cuenta el certificado que expiden las secretarías de Educación y el decreto de nombramiento, lo que abre las posibilidades a muchos docentes que por vía administrativa o judicial habían perdido este derecho. Para perpetuar el modelo neoliberal, la segregación, la reducción de condiciones laborales en el país, la OCDE ha decidido incluir a su club de los países más ricos y de las buenas prácticas a países pobres como Colombia y Costa Rica. ¿Qué pretende? Lo vemos en la siguiente nota. Para nadie es un secreto que la OCDE, históricamente el Club de los Países Ricos y de las Buenas Prácticas, está por conveniencia abriendo sus puertas a países con graves problemas de corrupción, laborales y con una economía decreciente como Colombia y Costa Rica, al que le están apuntando. La OCDE se convirtió en un club de disciplina neoliberal que los ricos van a imponer a los pobres que sean miembros. Y en esa categoría cae Colombia. Entonces, que no vengan a decirme vamos a esperar a ver qué hace Duque. Duque ya está condicionado, Duque ya viene con un proyecto que no es que vamos a esperar a ver lo que va a hacer. Nosotros tenemos que reaccionar antes y tratar de marcar el rumbo que él debe seguir. El secretario general de la CSA prende las alarmas del movimiento sindical y deja claro que antes de la arremetida en contra del sector laboral y económico hay que implementar estrategias de acción y reacción.
la OCDE es la alternativa a los ricos. Desde mi punto de vista, a través de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, tal vez por ahí estén las políticas desarrollistas que nuestros pueblos necesitan, no a través del ajuste, sino a través del desarrollo de políticas de igualdad. La CSA deja claro que vienen tiempos difíciles de reivindicación y restitución de derechos como la movilización y de la mano de el diálogo para proteger las conquistas laborales y sociales. Asimismo, exigir el restablecimiento de derechos de un pueblo apaleado por un modelo neoliberal que insensibiliza al sector trabajador y sus defensores. Las centrales y organizaciones sindicales deben generar desde ya estrategias de choque. Terminamos nuestro encuentro de hoy editorializándolo con el presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rimas. Cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Las decisiones de la Junta Nacional son ratificar la movilización y el paro de los maestros y de los sectores sociales el próximo 25 de julio en defensa de la vida, en defensa de la democracia, en contra de los asesinatos a los líderes sociales y a los maestros de Colombia. Colombia no puede sumergirse nuevamente en el miedo. Tenemos que salirle al paso a la defensa de la democracia, del Estado social de derecho, y a los maestros no nos pueden seguir ni masacrando ni amenazando. Somos representantes de la sociedad civil. De igual manera, se ha definido 5 puntos especiales, o sea, de grandes concentraciones. En primer lugar, Bogotá. Bucaramanga, la que iba a haber en Barranquilla, se traslada para Cartagena por circunstancias particulares, y de igual manera Medellín y Cali se desarrollarán las grandes concentraciones y desde luego las movilizaciones en defensa de la vida. De igual manera, la Federación ha planteado la necesidad de seguir en la lucha por la financiación de la educación, por la reforma de carácter constitucional, por el derecho a la educación de los 3 grados de preescolar para los niños y niñas. Y de igual manera, la Junta Nacional ha planteado una tarea específica que tiene que ver con reuniones en cada una de las regiones, con los sindicatos, los prestadores, la fiduprevisora y el Ministerio de Educación, ante la situación grave que tenemos con la salud de los maestros de Colombia. Sigue en crisis la circunstancia de la salud y desde luego que tenemos que salirle al paso a esta situación que afecta la actividad laboral también de los compañeros maestros y maestras de Colombia. De igual manera, hacemos un llamado a los maestros de Colombia a que no nos quedemos callados, a que denunciemos las amenazas que se puedan surtir sobre los compañeros educadores. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, como sujetos políticos, le exigimos a los grupos al margen de la ley que se respete la vida de los maestros, que los maestros como sujetos sociales, como sujetos políticos, tenemos derecho a opinar y a participar de la vida política de Colombia. Por eso FECODE ratifica la necesidad, en el marco del Estado Social de Derecho y de la Constitución Nacional, la defensa de la movilización como expresión de los trabajadores. Compañeros maestros y maestras de Colombia, un abrazo para todos y todas. Y no nos podemos ir sin antes recordarles nuestra cita del próximo 25 de julio en la jornada de paro nacional convocado por FECODE. Paro nacional de 24 horas para rechazar el incremento de homicidios y persecuciones en contra de los y las maestras en el país y, como no, por el incumplimiento a los acuerdos con la Federación. Ustedes y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. También los invitamos para que estén pendientes de las redes sociales, de la página web de FECODE, www.fecode.edu.co, y estén pendientes, como no, de la información que circula durante esta semana, que es propia en la preparación del paro nacional del 25 de julio. Gracias por su compañía y nos vemos ¿cuándo? El 25 de julio.